Si bailás mucho con el diablo, te va a seguir a casa. En este video vamos a hablar de los personajes, la profundidad, sus historias, los vínculos, el pueblo, datos curiosos que no sabías de la película y además te voy a dar dos significados que te van a hacer temblar. Este viaje comienza con los gemelos, Smoke y Stack, y además, ya para empezar, si vos juntás las dos palabras es smokestack, que forma una palabra en inglés que significa chimenea industrial, cosa que te habla también de la unión y el vínculo de los dos gemelos. Los dos, obviamente interpretados por Michael B. Jordan, quien ganó el Oscar a Mejor Actor. Smoke, vestido con una boina azul, un color más angelical, recomienda a Sammy, más adelante en la película, que se vaya a vivir a Mount Bayou, que es un lugar en donde él va a ser feliz, porque para Smoke ningún músico es feliz. Y Mount Bayou, ya te cuento como un dato extra, es un pueblo que existe en realidad y había sido fundado por esclavos libres. Por otro lado, Stack, vestido con un sombrero de color rojo, más parecido a lo diabólico, le da un consejo a Sammy de cómo tiene que satisfacer a una mujer, un placer más carnal, que se acerca más a la lujuria. Con estas diferencias entre Smoke y Stack y su relación y consejos a Sammy, ya te da a entender los diferentes colores que tienen estos gemelos. Ellos se fueron de su lugar natal, experimentaron el mundo, la Primera Guerra Mundial, Chicago, Al Capone, robaron, volvieron, compraron y quieren hacer un club para vivir ahí. ¿Y por qué volvieron? Chicago es como Mississippi, pero con edificios más altos. Entonces lo que te da a entender es que después de haber recorrido el mundo, volvieron a sus raíces, a su lugar. Fíjate la profundidad de estos personajes ya al principio de este video. El otro gran personaje es Sammy, ¿sí? El primo de los gemelos e hijo del predicador, por eso le dicen Preacher Man o Preacher Son, mejor dicho. Y bueno, justamente se va de la iglesia porque él, con la edad que tiene, es joven, tiene que decidir qué camino tomar. Si seguir el mandato de su padre, que le dice que se aleje de la música, no por la música en sí misma, sino porque acerca a los pecados. Habla de la lujuria, habla de la borrachera, que sería un estilo de gula. Entonces Sammy se va con la guitarra al encuentro con los gemelos. El otro personaje interesante es Mary, que había enterrado a su madre el día anterior, y la madre es un personaje importante porque había cuidado a los gemelos cuando la madre biológica de ellos había fallecido. Mary experimenta frustración, recelos ante Stack porque la había abandonado, ¿sí? Y más adelante en la película, para que veas la profundidad, ella le dice a Stack por qué no le dice la verdad. Y él le dice: ¿qué querés que te diga? ¿Que te amo? ¿Qué querés que te diga? Yo quiero que vos estés segura, que estés a salvo, y no lo vas a estar ni acá ni conmigo. ¿Y a qué hace alusión? Hace alusión a las leyes Jim Crow. Jim Crow no fue un político, no fue un estadista. Era un personaje de ficción interpretado por un actor blanco que se pintaba la cara de negro y ridiculizaba a los afroamericanos. Entonces se tornó en aquella época una denominación despectiva para eso. Y justamente bajo este nombre despectivo es que se englobó a las leyes Jim Crow, que eran las leyes segregacionistas de la época. ¿Qué significa? Que los blancos y los negros no podían compartir las mismas cosas, no podían ir a las mismas escuelas, ni a los mismos transportes, tomar la misma agua, y tampoco se podían casar y tener relaciones interraciales entre ellos. Entonces Stack la abandonó para que justamente no la mataran sabiendo que tenía una relación con él. Fíjate lo que es verdaderamente amar a alguien, y a veces es dejarlo ir para cuidar su integridad. El otro personaje interesante es Annie, quien había salido o había sido la novia de Smoke, habían tenido un hijo juntos y lo habían perdido. Cuando Smoke vuelve de su mundo, él le dice, mostrando su pragmatismo, que había recorrido y había visto a hombres morir de maneras imposibles, y lo único común en el mundo era el poder y el dinero necesario para obtener el poder. Ella le dice que es un tonto y que en realidad la vida tiene otras cosas, como por ejemplo su magia, el judú, y es más, ella le dice: vos y tu hermano volvieron de sus aventuras gracias a mis hierbas y a mi mojo y a mi judú. Entonces él le dice: ¿por qué no lo usaste con nuestro hijo? Como desprestigiando una parte de fe
frente al pragmatismo. Otro personaje genial, si no el que más me gusta de la película, es Delta Slim, interpretado por Delroy Lindo, quien toca la armónica en la estación de tren y es contratado por Stack para tocar esa noche en el club. Es muy interesante el viaje en donde van Stack, Sammy y Delta Slim a buscar a Cornbread y después finalmente para ir al lugar donde se va a desarrollar la inauguración, y cuenta la historia de cuando estaba con un amigo tocando música, recorriendo el Delta y habían sido detenidos por vagancia. Este elemento también se ve en otra película, Encrucijada, Crossroads, con Ralph Macchio, el actor de Karate Kid, te la recomiendo, tiene sus años pero está muy buena. Bueno, Delta Slim y su amigo son apresados y después los hacen tocar música, los llevan a una casa de blancos, se ganan un montón de plata y Delta cuenta cómo su amigo fue con toda esa plata a una estación de tren para comprar un boleto de $2 para ir a un lugar y fundar una iglesia, y cuando la gente de la estación vio que tenía mucha plata le inventaron una historia y lo lincharon ahí en vivo. Y lo que es interesante es que la película tiene música durante toda, digamos, su duración, pero en cierto momento la música se interrumpe para dar paso a otra cosa, y cuando Delta cuenta la anécdota de su amigo, la música sutilmente pasa y se escucha el linchamiento en vivo cuando había sido producido anteriormente. Apenas termina de contar esa historia, Delta Slim se pone a murmurar musicalmente y empieza a hacer un ritmo con los pies. Esa escena, confirmada por una entrevista que yo vi al actor Delroy Lindo, fue improvisada. Sammy se quedó sin hacer nada, pero fue Michael B. Jordan interpretando a Stack que le dice a Sammy, tenés la guitarra, ¿no? Entonces empiezan a tocar y ahí termina la escena. Ryan Coogler, el director de la película, iba a anular esta escena, pero fue el mismo Delroy Lindo quien le dijo, mirá, no te lo pido como actor, te lo pido porque la escena lo necesita, la película lo necesita, y porque justamente marca lo que es el nacimiento del blues, que es a partir del sufrimiento de los esclavos. Bueno, lo prometido, el primer tip, el primer simbolismo. ¿Cuál es el enemigo de los protagonistas? ¿Son los vampiros? ¿Es el Ku Klux Klan? No, el verdadero problema es la plata con la que pagaban, los billetes con los que pagaba la plantación a los esclavos que trabajaban con esa cuota diaria de extracción manual de algodón, ¿sí? ¿Y por qué este es el problema? Porque justamente Smoke y Stack necesitan de dólares para seguir comprando la cerveza irlandesa, el vino italiano o cualquier cosa que quieran vender. Entonces la plata de la plantación no les servía, y justamente Mary, para tratar de llevar dólares a Stack y al emprendimiento que estaban haciendo, es que salió a hablar con Remick y los otros vampiros, y que esto fue lo que determinó que la mordieran y así empezara el final. ¿Cuál es este simbolismo? Que no todas las esclavitudes necesitan cadenas, sino que también existe la esclavitud económica. Y bueno, y ahora llegamos a la escena fundamental en donde Sammy toca la guitarra en el club y se produce este quiebre de la línea temporal entre pasado y futuro. Habían practicado un montón esa escena y después se filmó en un solo día, en una sola toma. ¿Cuál es el papel de los vampiros? O sea, por un lado me parece muy interesante el hecho de profundizar en la necesidad de ser invitados a un lugar. Eso le da mayor vulnerabilidad al villano y lo hace más creíble para la historia. Porque muchas películas cometen el error de crear villanos muy poderosos y que después, para resolver el conflicto, todo se torna poco creíble. Pero en este caso me pareció muy bien utilizado. Y ahora, yendo a la esencia de Remick, ¿por qué necesitaba a Sammy? Y este es el otro dato que te va a cambiar la percepción de la película. Hay muchas teorías. Hay quienes dicen que los vampiros representan la apropiación cultural, que justamente el vampiro no tendría que haber sido irlandés, sino inglés, para representar justamente esa apropiación cultural. Pero a mí me parece que la respuesta es más simple y está en la voz en off de Annie al principio de la película, en donde relata estas personas que tienen este don musical de trascender las barreras del tiempo, y justamente hace alusión a 3 culturas que mencionaron de manera diferente a estas personas con estos dones musicales. Y esas culturas son la irlandesa, los nativos americanos y justamente los afroamericanos. Recordá que los nativos americanos habían sorprendido a Remick y casi lo matan, y justamente hubiesen preservado a los personajes. Entonces, ¿Remick podía necesitar a Sammy para alimentarse? Sí, pero en realidad no era tan
así, necesitaba algo más. Hay quienes piensan que él quería la música para encantar a mayores personas para que se transformaran en vampiros y así mejorar su especie. Porque no nos olvidemos que los vampiros necesitan alimentarse y también necesitan formar una comunidad. Pero esto todavía va más allá. Y lo dice el mismo Remick: necesito de tus canciones para verme con mis antepasados, mis ancestros, mis seres queridos. Y esto también lo explica Annie en otro momento de la película, en donde dice que los vampiros encarcelan al alma de la persona y que justamente la tornan esclava del vampirismo. Entonces Remick, para mí, recuerda su parte humana y sabe, al ser irlandés, que necesita de este don musical de Sammy para que con sus canciones, por lo menos por un rato, se pueda liberar de la esclavitud del vampirismo y pueda ver a sus seres queridos otra vez. Entonces, esta película no solamente habla de la esclavitud, digamos, tangible, visible de los grilletes y las cadenas, también habla de la esclavitud económica, como hablé antes, y también habla de la misma esclavitud del ser humano dentro del vampiro que ocupa su ser. Otro elemento que me parece muy importante en la película es el final. Porque justamente Smoke, una vez que se despide de Sammy, porque se despide, enfrenta a los de Ku Klux Klan, pero aparentemente sale de su escondite a campo abierto y entonces recibe un disparo que lo termina matando. Pero el pequeño detalle es que antes de emprender esta aventura, recuerda ese buen día que tuvieron todos en la comunidad y él se saca el moño, se saca la bolsita que le había hecho Annie para protegerlo. Lo que da a entender también que Annie tenía cierta razón cuando le dijo o le había dicho que él y su hermano Stack habían vuelto de su guerra y de Chicago gracias a el mocho o el hoodoo, mejor dicho, de ella para con ellos. Entonces, Smoke al final se quiere suicidar, ya no quiere vivir más y quiere vivir justamente con Annie y con su hijo que había muerto. Ya finalizando, o sea, si te gustó el contenido, te pido un like, te pido que te suscribas, así tenés notificaciones de los nuevos videos. Y la verdad que me gustaría escuchar o leer en tus comentarios a ver qué te pareció el análisis de esta película. Yo leo todos los comentarios y desde ya te agradezco por la buena onda. Y para finalizar, Sinners es una película de 9 sobre 10 con respecto a su calificación. Y me parece, yo escuché que muchos decían que los personajes eran simples, que no tenían capas. A mí me parece primero que esta es una película de acción, con un dejo de drama, con un dejo de terror, pero película de acción al fin. Y las películas de acción no hacen un trabajo tan profundo de los personajes. Y aún así, esta película lo hace. Recordá todo lo que hablamos de los gemelos, del azul, del rojo, de Mary, de la segregación, de Annie, de la fe versus la realidad. Después vimos lo que es el simbolismo de la plata, lo que es los vampiros y justamente la esclavitud de Remick dentro de su ser como vampiro. Así que espero que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima aventura.